La ciudad de Silverton, una pequeña y casi olvidada localidad del medio oeste de Estados Unidos, representaba ese ideal del sueño americano del que hablaban los folletos publicitarios. En su calle principal, pavimentada con ladrillos lisos, se alineaban acogedoras casas familiares con jardines impecables y cercas blancas, símbolo de paz y estabilidad. Aquí, las personas se conocían por sus nombres, celebraban juntos las festividades, y cada uno podría jurar que Silverton era el lugar más seguro del mundo. Pero sus tranquilas calles y acogedores hogares ocultaban mucho más de lo que uno podría imaginar. Una de las casas más notables en Silverton era la de la familia Wilson. Construida en estilo victoriano, con ventanas arqueadas y columnas talladas, destacaba entre las edificaciones más modernas. John Wilson, el propietario, era un arquitecto exitoso cuya empresa se posicionaba entre las mejores del estado. A sus 52 años, encarnaba la imagen de la dedicación y el éxito. Los vecinos admiraban su perseverancia y cómo había logrado construir su carrera desde cero. Su esposa, Linda, trabajaba como bibliotecaria en la biblioteca local. No solo apoyaba a John, sino que también era querida y respetada por los habitantes de la ciudad. Para muchos, Linda no era solo una empleada, sino una amiga, siempre dispuesta a escuchar y a ayudar. Jack y Emma, los hijos de los Wilson, parecían adolescentes perfectos. Jack, el hijo mayor, era serio y tranquilo, y era la esperanza de toda la familia. Planeaba ingresar a la universidad para estudiar arquitectura y seguir los pasos de su padre. Emma, 2 años menor que él, pasaba largas horas dibujando, soñando con convertirse en artista. Al observar a esta familia, era difícil imaginar que detrás de esa armonía superficial se ocultaban secretos y conflictos irresolubles. A simple vista, los Wilson eran la familia perfecta, un ejemplo inspirador para los vecinos. Frecuentemente, estos hablaban de ellos durante las cenas, admirando su unión y el orden que reinaba en su hogar. Sin embargo, tras las puertas cerradas, había una atmósfera invisible para los ojos externos. Pequeñas disputas, decepciones, silencios no expresados. Todo eso se acumulaba, pero nunca salía a la luz pública. Con cada día, la tensión en la casa iba en aumento, como si una fuerza desconocida estuviera lista para liberarse en cualquier momento. La vida en una pequeña ciudad dejaba su marca en la rutina diaria de cada habitante. Los rumores a menudo cruzaban la línea de lo permitido, y no era de extrañar que cualquier conflicto o evento extraño se convirtiera en el tema de conversación del momento. En Silverton, todos observaban cada movimiento de los demás, alimentando chismes que no siempre eran inofensivos. Los Wilson lo sabían, y quizá por eso cuidaban con tanto recelo su vida privada. Cuando comenzaron los primeros cambios, nadie los notó. Eran detalles insignificantes, apenas perceptibles, pero inquietantes en su silencio. Jack se volvió más retraído. Sus ojos, antes vivos y abiertos, ahora parecían esconder algo. Emma, quien solía alegrarse con cada pequeño detalle, ahora pasaba aún más tiempo dibujando, representando en sus obras algo oscuro e incomprensible. Las cenas familiares se tornaban cada vez más silenciosas, y las conversaciones más breves. Nadie sabía cuándo exactamente había cambiado todo, pero el cambio era palpable. Desde fuera, nadie habría sospechado que esta familia idílica ocultaba un secreto tan inquietante. Jack y Emma, tan cercanos y unidos desde la infancia, comenzaron en los últimos años a distanciarse uno del otro, no en términos físicos, sino a un nivel de tensión interna difícil de comprender y que ambos sentían, pero no podían explicar. Jack, siempre seguro de sí mismo y calmado, cada vez se sumergía más en sus pensamientos, volviéndose introvertido y sombrío. Su hermana, Emma, por su parte, parecía confundida, como si tratara de entender los cambios que estaban ocurriendo en su familia. Al principio, Jack intentó ignorar su inquietud, atribuyéndola al estrés de los exámenes finales y a la incertidumbre de enfrentar la vida adulta. Pero pronto comenzó a notar que sus pensamientos sobre su hermana le resultaban inquietantes, a la lógica, y le traían una buena dosis de culpa y miedo. Jack trató de distraerse, haciendo deporte y pasando más tiempo con amigos,
Pero cuanto más intentaba suprimir esos pensamientos, con mayor fuerza volvían. Emma también sentía que entre ellos había surgido una barrera inexplicable. Se hablaban menos, se refugiaban cada uno en su mundo, y eso la preocupaba. Antes podía confiarle cualquier secreto, pero ahora él le parecía un desconocido. Especialmente le llamaba la atención que, cuando él pensaba que nadie lo veía, su mirada se tornaba fija, casi como la de un extraño. Su presencia silenciosa a veces le provocaba una incomodidad que no sabía explicar. Como respuesta, Emma empezó a buscar consuelo en su arte, pasando largas horas frente al caballete en su habitación. Sus pinturas, antes llenas de color y alegría, comenzaron a adquirir formas sombrías y misteriosas. Expresaba en ellas su estado interior de manera intuitiva, como si su subconsciente intentara entender lo que ocurría. En los lienzos aparecían símbolos y figuras que ni siquiera ella misma podía explicar, pero que parecían reflejar sus emociones: miedo, confusión, opresión. Dibujaba bosques oscuros, figuras distorsionadas, sombras, como si intentara capturar algo que no se puede expresar con palabras. Una noche, al darse cuenta de que Jack una vez más evitaba la cena, Linda le preguntó con cuidado si todo estaba bien. Jack respondió evasivamente que solo estaba cansado y se retiró a su habitación. Emma, escuchando la conversación, se sintió casi abandonada. Sabía que algo preocupaba a su hermano, pero no sabía cómo ayudarlo. Su conexión, aquella cercanía de la que siempre había estado orgullosa, parecía ahora ser solo un recuerdo lejano. Mientras Emma intentaba comprender qué le ocurría a su hermano, Jack continuaba luchando consigo mismo. Cada vez era más consciente de que sus sentimientos se estaban volviendo peligrosos. Trataba de distraerse, de concentrarse en sus estudios y entrenamientos, pero su obsesión no hacía más que intensificarse. A veces, incluso pensaba en cómo librarse de esa carga de una vez por todas, pero no encontraba respuestas. Emma, cada vez más consciente de sus miradas extrañas, comenzó a preocuparse. Recordaba con claridad momentos de su niñez en los que eran inseparables y se confiaban como a nadie. Ahora veía que entre ellos había surgido un abismo que no podían cruzar. Sabía que algo atormentaba a Jack, y ese tormento se reflejaba en cada uno de sus gestos y miradas, pero no lograba entender qué era. Entretanto, sus propias emociones empezaron a manifestarse en forma de imágenes en sus lienzos. Pintaba miedos inconscientes, figuras sombrías y siluetas distorsionadas. Sus obras se tornaban cada vez más oscuras, llenas de lucha interior y angustia. Era un intento de encontrar una salida al desconcierto en el que ambos se encontraban atrapados. Esta atmósfera ambigua y opresiva empezó a rodear la casa de los Wilson, y ninguno de los miembros de la familia podía prever que esa fractura invisible entre Jack y Emma se convertiría en el origen de los eventos que destruirían su mundo perfecto. A medida que el otoño avanzaba, Jack comprendió finalmente que ya no podía seguir reprimiendo sus sentimientos hacia Emma. Lo perseguían en todas partes, volviéndose cada vez más intensos y abrumadores. Se sentía atrapado en un laberinto interminable de sus propias emociones, donde cada salida resultaba ser un callejón sin salida. Desesperado, empezó a evitarla, temiendo que una mirada o un roce accidental revelaran sus verdaderos sentimientos. En un intento de hallar algo de alivio, Jack pasó cada vez más tiempo entrenando, extenuándose hasta el límite físico, aunque eso no le brindaba ningún consuelo. Emma, por su parte, intentaba mantener la confianza entre ellos que alguna vez los había unido. No comprendía por qué él se había vuelto tan frío y distante, pero sentía que algo indescriptible y doloroso se había interpuesto entre ambos. Un día intentó hablar directamente con él, pero él se limitó a apartarla en silencio, diciendo que no tenía tiempo. Ese momento dejó una huella profunda en su corazón, llenándola de dolor y confusión. Sus propios sentimientos hacia Jack comenzaron a volverse contradictorios. Sentía una mezcla de resentimiento, ansiedad y una extraña conexión que no lograba explicar. Estas emociones se reflejaron en su arte. Sus lienzos se llenaban de figuras oscuras y densos bosques, raíces entrelazadas y sombras profundas.
Sus pinturas se llenaron de símbolos enigmáticos, incomprensibles incluso para ella misma. Instintivamente, expresaba a través del arte sus emociones y miedos no resueltos, aquellos que no podía poner en palabras. En medio de su silencioso distanciamiento, comenzaron a surgir momentos de una extraña y casi sofocante cercanía entre ellos. A veces, Jack y Emma, al cruzarse las miradas o encontrarse juntos, quedaban paralizados sin saber qué decir. En esos momentos, flotaba en el aire una tensión inexplicable que los hacía apartar la vista y alejarse, como si cualquier movimiento pudiera romper el frágil muro que habían erigido entre ambos. Jack comenzó a experimentar una aguda sensación de celos cuando veía a Emma interactuar con otros compañeros en la escuela. Cada conversación, cada risa dirigida a otros, le provocaban enojo y una inexplicable sensación de pérdida. Era consciente de que sus sentimientos hacia Emma habían cruzado una línea, y eso le asustaba aún más. Cuanto más intentaba luchar contra sí mismo, más fuerte se volvía su obsesión. Pronto, estos sentimientos se hicieron tan insoportables que comenzó a buscar refugio en los lugares más alejados, evitando no solo a ella, sino a todo aquello que pudiera recordársela. Se adentraba en el bosque fuera de la ciudad, donde pasaba horas caminando entre los árboles, tratando de encontrar una paz momentánea. En estos paseos hallaba un extraño consuelo, como si pudiera escapar de su dolor interno. Emma notaba sus ausencias y comenzó a preocuparse cada vez más. Sin entender la verdadera razón, sentía que su hermano se había vuelto casi un desconocido. Un día decidió seguirlo al bosque, esperando encontrar respuestas. Jack, al verla entre los árboles, sintió por primera vez en mucho tiempo una mezcla de alivio y miedo. Con voz entrecortada, le exigió que lo dejara en paz y no lo siguiera, pero en sus ojos vio el mismo dolor y la misma incertidumbre que lo atormentaban a él. Ese momento marcó un punto de inflexión. La tensión entre ellos, que ambos habían intentado ignorar, se volvió ahora demasiado fuerte para ocultarla. Emma, herida por su dureza, regresó a casa, sumida aún más en sus pensamientos y sentimientos. Sus diarios comenzaron a llenarse de notas cada vez más oscuras, y sus pinturas reflejaban una lucha interna creciente. Jack, al ver su reacción, sintió una oleada de culpa, pero ya no podía detenerse. Entendía que entre ellos había surgido un abismo que no se podría superar con una simple conversación. Su relación estaba al borde de un precipicio del que ya no había retorno. Para mediados de otoño, Jack y Emma se habían encerrado completamente en su propio mundo, distanciándose no solo el uno del otro, sino también de todos los demás. Su comportamiento extraño se hacía cada vez más notorio, y hasta los vecinos comenzaron a prestar atención a los cambios en la familia Wilson. A Mark Stanley, su vecino y ex policía, en particular, todo aquello le parecía especialmente sospechoso. Siempre había tenido una mirada aguda y una desconfianza cultivada por años de servicio. Mark había notado en varias ocasiones que Jack y Emma salían de la casa en plena noche y se dirigían hacia el bosque en las afueras de la ciudad. Ese bosque rara vez atraía la atención de los habitantes de Silverton. Se le consideraba un lugar sombrío y peligroso. Muchos padres incluso prohibían a sus hijos acercarse a él. Por eso las escapadas nocturnas de los Wilson parecían a Mark absurdas y alarmantes. Al principio pensó que solo se trataba de las ocurrencias típicas de los adolescentes, pero cuando estas salidas se volvieron regulares, sintió que había algo más detrás de todo esto. Una noche, al ver nuevamente que Jack y Emma se dirigían al bosque, decidió seguirlos. Desde las sombras, observó cómo se adentraban entre los árboles, deteniéndose a veces para hablar en voz baja. Aunque no alcanzaba a oír sus palabras, la tensión era evidente, incluso desde la distancia. Mark no podía escuchar lo que decían, pero su comportamiento le daba la impresión de que ocultaban algo importante. Como un observador atento, ya había aprendido hacía mucho tiempo a reconocer señales no verbales y a sentir cuando las personas escondían algo. Durante varias semanas, Mark empezó a vigilarlos con atención, observando casi cada noche cómo se iban al bosque.
A veces regresaban a casa ya entrada la madrugada, y otras no volvían hasta el amanecer. Algo en sus gestos callados y su forma cautelosa de caminar indicaba una especie de secreto que protegían con esmero. Mark, quien siempre había creído que los pequeños detalles llevan a grandes revelaciones, empezó a sospechar que esas salidas ocultaban una verdad peligrosa. Finalmente, una tarde se acercó a Linda, la madre de los adolescentes, en la biblioteca local y en un momento oportuno le hizo una pregunta sobre sus hijos. Le contó que los había visto ir al bosque por las noches, intentando averiguar discretamente si ella sabía algo sobre las misteriosas salidas de sus hijos. Linda, sorprendida por la pregunta, se mostró confundida. Sabía que Jack y Emma se habían vuelto más reservados en los últimos tiempos, pero no le había dado mayor importancia. Sus hijos siempre habían sido responsables e independientes, y ella creía que cualquier problema se resolvería por sí solo. Con una sonrisa, intentó cambiar de tema, pero una ligera preocupación se asomó en su mirada. Al darse cuenta de que Linda no tenía idea de lo que estaba ocurriendo, Mark se convenció aún más de que sus sospechas eran correctas. La situación se volvía cada vez más inquietante. Recordó cómo su instinto le había salvado la vida en el pasado, y ahora su intuición le decía que algo importante estaba escapando de su vista. Estaba decidido a investigar hasta el fondo y descubrir qué era lo que realmente pasaba con los hijos de los Wilson. A la mañana siguiente, Mark tomó la decisión de acudir a la policía local. Aunque se sentía incómodo al reportar a sus vecinos, con quienes tenía una relación de muchos años, sus sospechas no le daban tregua. Expuso sus observaciones a la detective Rachel Hunter, una mujer de carácter firme y mente analítica. Rachel era conocida por su capacidad para resolver los casos más complejos y enmarañados, y Mark sabía que tomaría en serio su preocupación. Rachel ya había escuchado rumores sobre el comportamiento extraño de los adolescentes Wilson. Las historias sobre ellos circulaban por la ciudad, y en varias ocasiones había notado el misterio que parecía envolver a esta familia, como si una nube oscura se cerniera sobre su hogar. Al asumir el caso, Rachel decidió investigar a fondo las posibles razones de las excursiones nocturnas de Jack y Emma, optando por observarlos personalmente. A partir de ese momento, Jack y Emma no sospechaban que ya no estaban solos en sus salidas nocturnas al bosque. Cada uno de sus movimientos era monitoreado cuidadosamente, y una mirada ajena y discreta comenzaba a infiltrarse en su silencioso mundo, dispuesta a revelar el secreto que ocultaban. A comienzos de octubre de 2023, la tensión en la familia Wilson alcanzó su punto máximo. Jack y Emma casi dejaron de interactuar con sus padres, aislándose en su propio mundo. Pasaban cada vez más tiempo juntos, evitando las miradas curiosas y rehusándose a hablar sobre cualquier cosa con sus padres. Linda y John, preocupados al notar que algo serio estaba afectando a sus hijos, intentaron conversar con ellos en varias ocasiones, pero solo encontraron silencio y frialdad. Linda se sentía perdida, con una creciente sensación de ansiedad que no lograba disipar, aunque algo la detenía de intervenir directamente en la vida de sus hijos. Luego de recibir el reporte de Mark, Rachel comenzó su investigación. Decidió empezar analizando su entorno, amigos, profesores, vecinos, todos aquellos que pudieran aportar alguna pista sobre lo que estaba ocurriendo. Las primeras conversaciones con los amigos de Jack y Emma no hicieron más que confirmar la situación. Los adolescentes realmente se habían alejado de todos, evitando cualquier tipo de contacto. Algunos incluso mencionaron que sus últimas charlas con Jack habían sido extrañas, como si hablara sobre algo que no lograba expresar del todo. Mientras tanto, Jack, sin sospechar que ahora estaban siendo observados no solo por sus vecinos, sino también por la policía, se sumía cada vez más en la idea de escapar. Era consciente de que su secreto estaba a punto de ser revelado, y eso lo aterrorizaba. Se convenció de que la única manera de salvarse a él y a Emma de un inminente descubrimiento era irse, salir de la ciudad, donde nadie pudiera encontrarlos ni descubrir la verdad. Ya había ideado un plan. Podrían vivir en algún lugar lejano, empezar de cero, sin temor a que alguien vigilara cada uno de sus movimientos.
Emma, aunque con dudas, aceptó el plan de su hermano. En su interior coexistían el miedo y una fuerte dependencia hacia Jack. Su determinación, aunque a veces le parecía inquietante, le brindaba una sensación de seguridad. Sentía que sin él estaría completamente sola. Y esa idea solo aumentaba su deseo de seguirlo, a pesar de las dudas internas. Esperaba que la huida le trajera respuestas a sus preguntas y la ayudara a liberarse de la extraña culpa que la atormentaba cada noche. Mientras tanto, Rachel Hunter decidió intensificar la vigilancia en la casa de los Wilson. Su intuición le decía que la situación se estaba descontrolando y que los adolescentes podrían estar a punto de tomar una decisión desesperada. Sabía que ya no tenían amigos a quienes recurrir en busca de ayuda. Su distanciamiento de los padres apuntaba a una profunda herida interna que, al parecer, estaban tratando de ocultar a toda costa. Cada noche que pasaban en el bosque los acercaba al momento decisivo. Ahora, no solo la policía seguía cada uno de sus pasos, sino que el tiempo también jugaba en su contra. Jack y Emma, consumidos por el miedo y la desesperación, continuaban preparándose para la fuga, sin sospechar que su secreto ya había sido descubierto y que no había vuelta atrás. Rachel sabía que el tiempo estaba contado. Sentía que debía actuar rápido, aunque aún no contaba con pruebas suficientes para tomar medidas drásticas. Observaba la casa, esperando el momento en que el misterio de la familia Wilson finalmente saliera a la luz. En una fría noche de octubre, Jack y Emma finalmente se decidieron a huir. La casa, que antes les había parecido un lugar acogedor y seguro, ahora los oprimía. Temían cada sombra, cada golpe en la puerta, conscientes de que su secreto ya no estaba a salvo. Jack estaba convencido de que no solo los padres sospechaban de ellos, sino que algo mucho más grande y amenazante estaba por descubrirlo todo, como si el mundo entero estuviera a punto de derrumbarse sobre ellos. Esa noche, Linda y John se habían quedado trabajando hasta tarde. Jack pensó que era el momento perfecto para llevar a cabo su plan. En silencio, empacó una mochila con lo esencial, y Emma lo siguió. Ambos estaban decididos y no intercambiaron palabra alguna. Solo se miraron con temor y determinación. Su huida no solo parecía la única salida, sino también la última oportunidad para preservar lo que creían que podía protegerlos del mundo. Cuando estaban a punto de llegar a la puerta, el sonido de una llave girando en la cerradura rompió el silencio de la noche. Jack se quedó inmóvil, igual que Emma. En la siguiente fracción de segundo, la puerta se abrió y John apareció en el umbral. Al ver a sus hijos con las mochilas, se quedó perplejo por un instante, pero rápidamente entendió lo que sucedía. Su rostro reflejó una mezcla de ansiedad y decepción. Aunque había sospechado que sus hijos ocultaban algo, nunca imaginó que llegaría a este punto. Jack, al notar el shock en los ojos de su padre, intentó desesperadamente encontrar una explicación, pero las palabras se le atoraron en la garganta. John, como si olvidara que aquellos eran sus propios hijos, les exigió en tono frío una explicación, demandando la verdad. Pero en vez de respuestas, solo obtuvo un silencio tenso. Emma se aferró nerviosamente a la correa de su mochila, y sus ojos brillaban con pánico y miedo. Entonces John avanzó un paso con firmeza, y esa determinación pareció empujar a Jack al límite. Todo lo que había sucedido en esos meses cayó sobre él en un instante. Con la adrenalina y la conciencia de que estaban a punto de perderlo todo, Jack, sin poder contenerse, empujó bruscamente a su padre. John, sin esperar tal reacción, tropezó e intentó sostenerse del pasamanos, mientras Jack miraba el cuerpo de su padre al pie de la escalera, como si no pudiera procesar lo que acababa de ocurrir. Un silencio opresivo llenó el lugar. Emma miraba a Jack con horror, comprendiendo que ahora ya no había vuelta atrás. Su vida, su hogar, su familia, todo se había destruido en un solo instante. Sentía como todo a su alrededor se detenía, mientras una abrumadora sensación de culpa y terror la envolvía completamente. Al darse cuenta de lo que había sucedido, Jack y Emma comprendieron que la única forma de evitar las consecuencias era huir de inmediato. Y sin mirar atrás, se perdieron en la oscuridad. Aquella noche se desvanecieron en las sombras,
dejando atrás un hogar que alguna vez había sido un lugar de paz y ahora estaba irremediablemente destruido. Cuando Linda regresó a casa, encontró a su esposo tendido al pie de las escaleras. Con el corazón en un puño, llamó a emergencias y a la policía. Al llegar, quedó claro que la situación había dado un giro peligroso. Al recibir la noticia de la muerte de John y de la fuga de los adolescentes, Rachel evaluó la situación como urgente y peligrosa. Sabía que ahora no solo tendría que desentrañar el misterio de la familia Wilson, sino también encontrar a quienes habían intentado huir de su propia culpa. Jack y Emma corrían a través del bosque en la oscuridad, atrapados por el pánico y la desesperación. Se abrían paso entre los árboles, tropezando con raíces y escondiéndose de cualquier luz o sonido que viniera desde el pueblo. Cada susurro los hacía temblar, convencidos de que la policía ya los estaba buscando. Su escape era caótico y sin rumbo. En esa huida desesperada veían la única salvación de la horrible realidad, de aquello que acababan de hacer. Durante varios días se escondieron en una casa abandonada en las afueras de Silverton, intentando mantenerse ocultos. La paranoia y la culpa los consumían. Emma no lograba quitarse de la mente controlada. Jack, en cambio, se sumía en un profundo silencio. Sentía que la responsabilidad de la muerte de su padre recaía totalmente sobre él. A veces, incluso creía escuchar la voz de su padre llamándolo por su nombre, y no encontraba escape a esa sensación de juicio constante. Cuanto más pensaba en lo que había sucedido, más claro tenía que nunca podrían regresar a la vida que habían dejado atrás. Su decisión de huir ahora le parecía un error, pero ya no había forma de volver. Mientras tanto, la detective Rachel Hunter, tras recopilar todas las pruebas, se enfocaba en la búsqueda. Rachel comprendía que no se trataba solo de un caso de adolescentes fugitivos. Percibía un intrincado y oscuro entramado de emociones y motivos ocultos que había culminado en la tragedia en la casa de los Wilson. Revisaba los diarios y los dibujos de Emma, las pruebas encontradas en su cuarto, las notas que Jack había dejado. Cada pieza del rompecabezas dibujaba una imagen de emociones reprimidas que los jóvenes no lograron expresar de otra forma. Cuanto más ahondaba en sus vidas, más empatía sentía, aunque también sabía que todos debían responder ante la ley. Después de una semana de búsqueda, la policía recibió una pista. Alguien había notado movimientos en la vieja casa en las afueras del pueblo. Rachel y su equipo acudieron de inmediato. Cuando rodearon la casa, Jack y Emma, exhaustos y derrotados, no opusieron resistencia. Salieron al porche con una expresión de calma resignada, como si ya hubieran aceptado lo inevitable. Durante los interrogatorios, Jack y Emma permanecieron en silencio. Su abogado insistía en que debían contar la verdad, pero ambos parecían haber renunciado a la lucha. Solo en el juicio, cuando se revelaron sus diarios y pinturas, su historia quedó completamente expuesta. Los diarios de Jack estaban llenos de contradicciones y lucha interna, mientras que las anotaciones de Emma reflejaban sus miedos, confusión y sensación de soledad. En las pinturas presentadas como evidencia, aparecían imágenes de bosques, sombras y espacios cerrados, reflejando a nivel subconsciente sus sentimientos más profundos. El juicio terminó con la sentencia. Jack fue declarado culpable de homicidio involuntario y condenado a 25 años de prisión. A Emma, debido a su edad y su participación indirecta, le dieron una condena de 20 años. En la sala del tribunal reinaba un ambiente de tensión y solo Linda, presente en cada sesión, salió sin palabras, incapaz de comprender qué había llevado a sus hijos a este trágico desenlace. Se marchó en silencio, sin haber encontrado respuestas a sus preguntas. La historia de la familia Wilson conmocionó a Silverton. Se convirtió en una advertencia para todos los habitantes del pueblo. Ya nadie veía en los Wilson a una familia perfecta, y tras su historia quedó un recordatorio de cómo, bajo la apariencia de felicidad, pueden ocultarse secretos y sentimientos capaces de destruirlo todo.